La primera vez que escuché hablar de la casa en la colina, pensé que se trataba de una de esas historias de pueblo inventadas para asustar a los niños o para mantener alejados a los curiosos. Pero lo cierto es que lo que viví allí no tiene explicación y me persigue hasta el día de hoy. Yo crecí en un lugar pequeño, donde todos se conocen y las habladurías corren de boca en boca. Así que desde joven escuchaba que en aquella construcción abandonada habitaba algo oscuro. Algunos aseguraban haber visto luces en las ventanas, a pesar de que no había electricidad. Otros juraban haber escuchado gritos por las noches, y había incluso quienes afirmaban que dentro de esas paredes se movían sombras que no eran humanas. Siempre lo tomé como simples rumores, hasta que la curiosidad pudo más que el sentido común. No fui solo, por supuesto, porque aunque me consideraba incrédulo, tampoco era tan valiente como para enfrentarme en solitario a lo desconocido. Me acompañaron mis dos amigos de infancia, Raúl y Marcos, quienes al igual que yo buscaban emociones fuertes y trataban de demostrar que los fantasmas no existen. Recuerdo perfectamente la noche en que decidimos entrar. Era verano, pero en cuanto atravesamos el portón oxidado que chirrió con un sonido metálico, el aire se volvió frío, pesado, casi irrespirable. La luna iluminaba débilmente el camino cubierto de hierbas altas y cada paso hacia la puerta principal nos llenaba de una sensación de opresión en el pecho. Raúl intentó bromear, diciendo que si aparecía un espectro, lo invitaría a una cerveza, pero su voz temblaba y sus manos sudaban. Marcos llevaba una linterna y repetía que todo eran historias inventadas, que pronto comprobaríamos que la casa no era más que un montón de paredes viejas. Sin embargo, cuando empujamos la puerta principal y ésta se abrió con un crujido que retumbó en el silencio, la linterna comenzó a parpadear como si algo invisible interfiriera en la batería. Dentro el aire estaba cargado de humedad, a madera podrida y un olor extraño que no logramos identificar, una mezcla de hierro y azufre que nos revolvía el estómago. Caminamos lentamente por el pasillo, iluminando los cuadros antiguos que colgaban torcidos en las paredes, retratos de personas serias, de mirada fija, que parecían seguirnos con los ojos. Me detuve al sentir un roce en el hombro, pero al girar mis amigos estaban a varios pasos de distancia. Les grité que dejaran de jugar conmigo, pero juraban que ninguno se había acercado. El silencio se hizo tan espeso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Fue entonces cuando se escuchó el primer susurro, bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara desde la siguiente habitación. Nos miramos, intentando convencernos de que tal vez era el viento, pero en ese instante las puertas al fondo del pasillo se cerraron de golpe, con tal fuerza que los cristales de las ventanas se hicieron añicos. Corrimos hacia allí, convencidos de que alguien se escondía dentro, pero lo único que encontramos fue un salón enorme con un piano cubierto por una sábana amarillenta. Marcos, para demostrar su escepticismo, retiró la tela y en ese momento una de las teclas sonó sola, como si un dedo invisible la hubiera presionado. El sonido me atravesó como una aguja helada. Quise irme de inmediato, regresar por donde habíamos venido, pero Raúl insistió en que ya era tarde para echarse atrás, que debíamos descubrir qué pasaba en esa casa. Subimos por las escaleras que crujían bajo nuestro peso. Cada peldaño parecía protestar y a mitad de camino escuchamos claramente una respiración que no era nuestra, una respiración profunda, áspera, que venía de la oscuridad. Giramos la linterna en todas direcciones, pero no había nadie, y sin embargo, la sensación de estar vigilados se hacía más intensa. En el pasillo superior abrimos la primera puerta y lo que vimos nos dejó sin palabras. La habitación estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. La cama estaba hecha. Sobre la almohada descansaba una muñeca de porcelana y sobre la cómoda había fotografías antiguas en blanco y negro. Imágenes de una familia sonriendo, padre, madre y dos hijos pequeños. Era la misma familia que, según los rumores, había desaparecido sin dejar rastro décadas atrás. Tomé una de las fotos y sentí un escalofrío recorrerme el brazo, y en ese instante la muñeca cayó al suelo sin que nadie la tocara. Raúl la recogió,
pero al tenerla en sus manos, los ojos de vidrio estallaron en pedazos diminutos. Un grito desgarrador resonó en toda la casa, un alarido que no venía de nosotros, sino de las paredes mismas. Cerramos la puerta de golpe y salimos corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se nos iba a salir del pecho. Quisimos bajar las escaleras para huir, pero al llegar descubrimos que la puerta principal ya no estaba. En su lugar había una pared sólida. Desesperados, golpeamos y gritamos pidiendo ayuda, pero parecía que la casa nos había aislado del mundo exterior. Fue entonces cuando el piano del salón comenzó a sonar por sí solo, una melodía lenta, lúgubre, que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. La linterna se apagó definitivamente y quedamos sumidos en una oscuridad absoluta. Fue allí cuando escuché mi nombre susurrado al oído, claro y nítido, y no fue solo yo, porque mis amigos también lo escucharon. Grité preguntando quién era, pero la única respuesta fue una risa infantil, lejana, que se multiplicaba en eco por cada rincón. Esa risa fue lo más aterrador de todo, porque no parecía humana, tenía algo distorsionado, como si saliera de una garganta que no pertenecía a este mundo. Sentí que algo pequeño corría cerca de mis pies, como si un niño se moviera en la oscuridad, pero al alumbrar con el móvil no había nada. De pronto, Marcos gritó y lo vimos siendo arrastrado por una fuerza invisible hacia el fondo del pasillo. Corrimos tras él, lo sujetamos de los brazos y tiramos con todas nuestras fuerzas hasta que finalmente lo soltaron. Tenía marcas rojas en la piel, como si lo hubieran arañado. Aterrados, nos refugiamos en una habitación del segundo piso, cerramos la puerta y empujamos un mueble para atrancarla. Dentro, apenas podíamos respirar. Escuchábamos pasos alrededor, risas y golpes en las paredes. Raúl comenzó a llorar. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía que estábamos atrapados en una pesadilla. Entonces, el aire se volvió helado, tan frío que podíamos ver el vapor de nuestra respiración. Y justo frente a nosotros, en la esquina más oscura del cuarto, apareció una silueta pequeña, la de un niño, inmóvil, mirándonos fijamente. No se movía, solo estaba ahí, con el rostro cubierto de sombra, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me observaba. Fue el momento en que comprendí que la historia de la casa poseída no era un mito, era real y nosotros habíamos caído en la trampa de un lugar maldito del que quizás nunca saldríamos con vida. Después de aquella primera visión del niño en la esquina oscura, algo cambió para siempre dentro de mí. La figura estaba allí, quieta, inmóvil, como si esperara que hiciéramos el más mínimo movimiento para lanzarse sobre nosotros. Nadie hablaba, ni siquiera respirábamos con normalidad, y el silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón golpeando en mis oídos. En un intento desesperado por entender lo que estaba pasando, levanté el móvil para alumbrar con su linterna la figura, pero en cuanto la luz tocó aquel rincón, el niño había desaparecido. No había rastro de él. Solo quedaba la pared cubierta de moho y el aire helado que nos envolvía. Raúl comenzó a maldecir entre dientes, temblaba tanto que parecía que iba a desplomarse en cualquier momento, mientras que Marcos respiraba con dificultad, todavía marcado por los arañazos en sus brazos. Yo intentaba convencerme de que tal vez todo era una ilusión causada por la oscuridad, pero en el fondo sabía que habíamos visto algo real, algo que no pertenecía a este mundo. Decidimos que debíamos salir de aquella habitación, porque la sensación de encierro era insoportable, así que empujamos el mueble que bloqueaba la puerta y salimos nuevamente al pasillo. El silencio había cambiado, ya no era el mismo que nos recibió al entrar, ahora estaba cargado de un zumbido sutil, como un murmullo constante que vibraba en nuestras cabezas. Bajamos las escaleras, intentando encontrar alguna salida, pero cada vez que llegábamos a la planta baja, las puertas y ventanas estaban selladas o transformadas en muros de ladrillo. Era como si la casa jugara con nosotros, cambiando su forma para mantenernos atrapados. En medio de la desesperación, escuchamos de nuevo el piano, pero esta vez no era una melodía lúgubre, sino una especie de canción infantil, como una nana. El contraste era tan perturbador que sentí la piel erizarse de pies a cabeza.
Seguimos el sonido y llegamos al salón, donde el piano tocaba solo mientras una mecedora en la esquina se balanceaba lentamente. No había nadie sentado en ella, pero se movía como si alguien invisible disfrutara del arrullo. Me acerqué con cautela, y de pronto la música se detuvo de golpe, la mecedora se detuvo y una voz clara de niño susurró detrás de mí: «No deberían estar aquí». Giré de inmediato, pero solo vi a Raúl y Marcos mirándome con los ojos desorbitados porque ellos también habían escuchado esas palabras. Salimos corriendo del salón y nos metimos en la cocina. Allí encontramos utensilios oxidados, platos rotos y sobre la mesa un libro abierto, cubierto de polvo. Marcos, que intentaba mantener la calma, aferrándose a cualquier explicación, lo tomó entre sus manos y comenzó a leer en voz alta. Era un diario, escrito por la madre de la familia que había vivido allí. Las páginas relataban cómo habían llegado a esa casa buscando un nuevo comienzo, pero pronto empezaron a experimentar fenómenos extraños, pasos en la noche, juguetes que se movían solos, voces que llamaban a los niños por su nombre. La última entrada estaba escrita con trazos torpes, como si la mujer hubiese estado llorando mientras escribía. Decía: «Él ya no es mi hijo. Algo lo ha tomado, sus ojos ya no son suyos. Si alguien lee esto, que huya y nunca mire atrás». Marcos cerró el libro de golpe, como si las palabras le hubieran quemado las manos, y en ese mismo instante escuchamos un golpe seco en el techo, seguido de pasos pequeños que corrían de un lado a otro. Raúl gritó que no soportaba más, que teníamos que salir aunque fuera rompiendo las paredes, y tomó un cuchillo oxidado de la cocina, dispuesto a defenderse de lo que fuera que habitaba allí. Decidimos subir nuevamente, convencidos de que si seguíamos los pasos, encontraríamos la fuente de todo. El aire estaba tan cargado que cada inhalación dolía, y el olor a azufre era más intenso. Llegamos a la habitación de los niños, reconocible por los juguetes esparcidos y las camas pequeñas cubiertas con sábanas raídas. En el centro del cuarto había un caballo de madera que comenzó a moverse solo, golpeando el suelo con fuerza, como si un niño invisible lo montara y jugara con él. Sentí un impulso incontrolable de salir corriendo, pero mis piernas estaban paralizadas. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. El niño estaba parado frente a nosotros, esta vez más claro que nunca. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran dos huecos oscuros que parecían absorber la poca luz que había. Sonreía, pero su sonrisa era antinatural, demasiado amplia, mostrando unos dientes que no parecían humanos. ¿Quieren jugar?, preguntó con una voz que resonó en nuestras cabezas más que en el aire. Nadie respondió. Estábamos congelados por el miedo. De pronto todos los juguetes del cuarto comenzaron a moverse al mismo tiempo, pelotas que rodaban solas, carritos que chocaban contra las paredes, muñecas que reían con una risa mecánica y aterradora. El niño avanzó un paso hacia nosotros y la puerta detrás se cerró con un estruendo, dejándonos atrapados. Raúl, en un arrebato de desesperación, se lanzó hacia la figura con el cuchillo en la mano, pero el arma atravesó el cuerpo del niño como si fuera humo. La sonrisa de la entidad se volvió aún más grande y de repente Raúl fue lanzado contra la pared con una fuerza invisible, cayendo inconsciente al suelo. Marcos y yo corrimos hacia él, intentando reanimarlo, pero el niño ahora estaba justo sobre nosotros, observándonos desde arriba como si flotara. Susurró mi nombre de nuevo, esta vez alargando cada sílaba, y sentí que algo helado me atravesaba el pecho, como si intentara entrar en mí. Me resistí con todas mis fuerzas, repitiendo en voz alta que no lo aceptaba, que no era bienvenido, y entonces todo en la habitación comenzó a temblar. Los vidrios de las ventanas estallaron y el caballo de madera se partió en dos. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí el niño ya no estaba. Solo quedábamos nosotros tres, Raúl todavía inconsciente y Marcos mirándome con una mezcla de terror y confusión. Logramos arrastrar a Raúl fuera del cuarto, bajamos como pudimos y nos refugiamos en el sótano, pensando que allí estaríamos a salvo. Pero el sótano era peor, porque estaba lleno de símbolos extraños en las paredes, escritos con lo que parecía ser sangre seca.
En el centro, había un círculo dibujado en el suelo y dentro de él restos de velas negras. Era evidente que alguien había practicado rituales allí. Marcos cayó de rodillas y comenzó a llorar. Decía que todo tenía sentido, que la familia no había desaparecido por accidente, que habían intentado contener algo que terminó escapando. Yo no quería escucharlo. Lo único que deseaba era salir vivo de ese lugar. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchamos la voz del niño resonando en todo el sótano, esta vez multiplicada, como si hubiera más de uno. Se quedarán conmigo, repetía una y otra vez, mientras las paredes parecían cerrarse lentamente sobre nosotros. El sótano se convirtió en una trampa. Las paredes cubiertas de símbolos parecían palpitar como si tuvieran vida propia, y cada palabra que el niño repetía resonaba en nuestros huesos. Se quedarán conmigo, se quedarán conmigo. Raúl comenzó a recobrar el conocimiento lentamente. Sus ojos se abrieron con dificultad y lo primero que hizo fue preguntar dónde estábamos. Pero antes de que pudiéramos responder, un estruendo sacudió todo el lugar, como si algo golpeara desde el exterior, intentando entrar. La linterna de Marcos apenas iluminaba unos metros, y en esa penumbra vimos como las sombras en las paredes se movían de forma independiente, como si fueran seres que vivían pegados a la piedra. Yo quise gritar, pero el miedo me dejó sin voz. Solo podía mirar como una de esas sombras se despegaba lentamente y adoptaba una forma humanoide, alta, delgada, con brazos larguísimos. No tenía rostro, solo un hueco oscuro en donde deberían estar los ojos y la boca. Caminaba hacia nosotros sin emitir un solo sonido. Marcos lanzó la linterna contra aquella figura, pero esta atravesó su cuerpo como si no existiera. La sombra siguió avanzando hasta colocarse frente a mí y en ese instante sentí como la temperatura descendía bruscamente. Mi respiración se volvió visible y mi cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable. Intenté moverme, pero estaba paralizado, como si esa cosa me hubiera robado la voluntad. Raúl, todavía aturdido, sacó fuerzas de donde no tenía y gritó una oración que recordaba de su abuela, algo que sonaba a una mezcla de súplica y maldición. Al escucharlo, la sombra se detuvo un momento y luego retrocedió lentamente hasta fundirse de nuevo con la pared. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado y tan aterrado al mismo tiempo. Aprovechamos ese instante para salir corriendo del sótano. Subimos las escaleras como locos y llegamos nuevamente al salón. El piano estaba destruido, como si alguien lo hubiera golpeado con furia, y la mecedora ya no se balanceaba. Sin embargo, el ambiente era peor, más pesado, como si la casa estuviera enojada con nosotros por haber escapado del sótano. Raúl respiraba con dificultad, se veía pálido y sudoroso, y nos confesó que mientras estaba inconsciente había soñado con el niño. Decía que lo había visto parado en medio de un campo oscuro, rodeado de fuego, y que el niño le pedía que lo acompañara, que no lo dejara solo. Marcos y yo no sabíamos qué decir, pero lo que más me inquietó fue cuando Raúl aseguró que en ese sueño el niño le mostró un rincón secreto de la casa, una habitación oculta detrás de una pared. Decidimos buscarla, aunque no sabíamos si creerle o no, pero era la única pista que teníamos para entender lo que estaba pasando. Caminamos por los pasillos hasta llegar al segundo piso, justo donde las habitaciones estaban alineadas. Raúl nos señaló un punto en el pasillo, junto a un armario empotrado. Empujamos el mueble y detrás de él descubrimos una puerta pequeña, tan baja que apenas podríamos entrar agachados. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero Marcos encontró una barra de metal y lo rompió a la fuerza. El olor que salió de ese lugar fue insoportable, una mezcla de podredumbre y humedad que casi nos hizo vomitar. Entramos uno a uno, arrastrándonos, hasta llegar a una habitación diminuta iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una rendija. Allí dentro había juguetes rotos, ropas infantiles apiladas y en las paredes, con crayones, estaban dibujadas figuras extrañas, personas sin rostro, cruces invertidas y lo que parecía ser un niño de ojos enormes y negros. Lo más perturbador fue encontrar en el suelo una cuna destruida, y dentro de ella huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de un adulto.
Raúl cayó de rodillas llorando. Decía que ya entendía, que el niño nunca había sido un fantasma cualquiera, que algo lo había poseído, algo que lo había transformado en un ente lleno de odio. Yo apenas podía pensar. El horror me estaba consumiendo. De pronto, escuchamos pasos detrás de nosotros, en el pasillo, pasos rápidos, de alguien corriendo. Apagamos el móvil instintivamente y nos quedamos en silencio. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta oculta. El aire se volvió helado otra vez y escuchamos la voz del niño, esta vez más clara que nunca: ya encontraron mi cuarto. Después de esa frase, la puerta se cerró sola de golpe y quedamos atrapados dentro. Golpeamos, gritamos, pero era inútil. De pronto, los dibujos en la pared comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Las figuras sin rostro se estiraban, alargaban sus brazos, y de entre los trazos comenzó a salir un líquido negro que se deslizaba lentamente por las paredes hasta el suelo. Intentamos retroceder, pero el cuarto era tan pequeño que apenas cabíamos los tres. El líquido empezó a formar charcos y de ellos emergieron manos, muchas manos pequeñas, que trataban de sujetarnos los tobillos. Marcos perdió el control, gritaba que todo era imposible y comenzó a golpear las paredes con todas sus fuerzas. Yo intentaba ayudarlo, pero las manos me jalaban hacia abajo como si quisieran hundirme en ese charco oscuro. Raúl, en un acto de desesperación, sacó un encendedor de su bolsillo y lo encendió. La pequeña llama iluminó por un instante el cuarto y lo que vimos me heló la sangre. En el techo, pegado como un insecto, estaba el niño, mirándonos con esa sonrisa antinatural. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro, y sus ojos, completamente negros, brillaban con un resplandor extraño. Cuando vio la llama, soltó un chillido ensordecedor y desapareció en la oscuridad. Fue entonces cuando, de forma inexplicable, la puerta se abrió de golpe y pudimos salir. Corrimos sin mirar atrás, bajamos las escaleras y nos encontramos con algo que jamás olvidaré. En el centro del salón estaba la familia entera, la misma de las fotos, pero sus cuerpos eran translúcidos, espectros que nos miraban con tristeza. La madre tenía al niño en brazos, pero él se revolvía como una fiera, su rostro distorsionado en una mueca de odio. La mujer nos miró directamente y susurró: «Ayúdenos a liberarlo». No tuve tiempo de responder porque el niño lanzó un grito tan agudo que los cristales de las ventanas explotaron al mismo tiempo, y las figuras de la familia se desvanecieron en el aire como humo. Entonces comprendí que la casa no solo estaba poseída, sino que era una prisión, una cárcel construida con dolor y sufrimiento, y que el niño no quería que nos fuéramos, porque necesitaba algo de nosotros, algo que aún no entendíamos. Desde aquella noche en que todo se volvió insoportable, tomé la decisión más difícil de mi vida: regresar a la casa poseída por última vez. Había pasado semanas intentando escapar de su recuerdo, pero era imposible, como si la propia casa me llamara en sueños, como si las voces que escuchaba en mi mente fueran un eco inacabado que exigía una conclusión. Mis amigos me decían que estaba obsesionado, que dejar atrás ese lugar era la única manera de recuperar mi paz, pero dentro de mí algo gritaba lo contrario, como si cerrar esa puerta definitivamente dependiera de enfrentarlo una vez más. Preparé todo como quien se prepara para una batalla. Llevé una cámara pequeña, una linterna nueva, sal bendita que conseguí en una iglesia antigua y un cuaderno donde planeaba anotar cada cosa que ocurriera, tal vez como prueba, tal vez como confesión final. Llegué justo antes del anochecer. El cielo teñido de un rojo oscuro parecía presagio de lo que vendría. La fachada de la casa seguía igual, descuidada, cubierta de maleza y con las ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándome. Respiré profundo y crucé el portón oxidado que chirrió como si protestara mi regreso. Al entrar, el aire me golpeó de inmediato. Un olor rancio, mezcla de humedad y carne podrida, me revolvió el estómago. Encendí la linterna y avancé por el pasillo. Cada paso resonaba como si la casa estuviera vacía, pero yo sabía que no lo estaba. Apenas llegué a la sala principal, el frío me envolvió y sentí esa presencia que tantas veces había descrito,
Era como si la oscuridad me abrazara desde todos los rincones. Saqué el frasco de sal y comencé a esparcirla alrededor mientras murmuraba oraciones que apenas recordaba. De pronto, la puerta se cerró de golpe tras de mí. El estruendo me hizo saltar y la linterna titiló como si estuviera a punto de apagarse. En ese instante lo escuché, un susurro, claro, justo a mi oído, que decía mi nombre. Me quedé paralizado, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Giré la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. Sin embargo, las sombras parecían moverse, deslizándose por las paredes como si tuvieran vida propia. Decidí avanzar hacia el sótano, el lugar donde todo había comenzado. Bajé los escalones lentamente, cada uno crujía bajo mis pies. Al llegar abajo, la temperatura descendió aún más, mi aliento se convertía en vapor frente a mí. De pronto, la cámara que llevaba en la mano se encendió sola, como si alguien hubiera presionado el botón. En la pantalla se veía mi rostro en tiempo real, pero detrás de mí, reflejada en el lente, una figura oscura con ojos rojos me observaba. Me giré de inmediato, pero no había nada. Un terror indescriptible me invadió. Sentí entonces un golpe en la espalda que me lanzó al suelo. La linterna rodó varios metros y quedé envuelto en penumbras, apenas iluminado por la tenue luz de la cámara. Fue entonces cuando las voces se desataron. Ya no eran susurros, eran gritos ensordecedores, en diferentes idiomas, en diferentes tonos, como un coro de condenados. Me cubrí los oídos, pero no servía de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. Empecé a rezar, a gritar, a pedir ayuda, pero en lugar de calmarse, los gritos se intensificaron. Vi cómo las paredes comenzaban a sangrar. Un líquido oscuro descendía lentamente, impregnando el aire con un hedor metálico. En ese instante, algo invisible me sujetó del cuello y me levantó en el aire. Sentí como me faltaba el aliento, pataleaba desesperado, mientras mi vista se nublaba. Creí que iba a morir ahí, que ese sería mi final. Pero en medio de la asfixia, recordé el frasco de sal que aún tenía en el bolsillo. Con la poca fuerza que me quedaba, lo saqué y lo lancé contra el suelo. El vidrio estalló y la sal se dispersó. De inmediato, un chillido desgarrador llenó el sótano, como si miles de gargantas gritaran al unísono. Caí al suelo, libre de la presión en mi cuello, y la presencia se retiró unos metros, aunque seguía allí, observándome, furiosa. Aproveché ese instante para correr hacia la escalera. Subí tropezando, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Llegué a la sala y la puerta que se había cerrado sola ahora estaba abierta. El viento entraba con fuerza, como si la casa misma me estuviera expulsando. Corrí sin mirar atrás, crucé el portón y solo cuando estuve lejos, muy lejos, me detuve. Respiraba agitado, el cuerpo me temblaba, pero algo en mí sabía que no todo había terminado, y lo confirmé cuando revisé la cámara. En la grabación no aparecía yo solo. Desde el momento en que crucé el portón, detrás de mí se veía claramente esa figura oscura, siguiéndome, acompañándome hasta la calle. Lo peor fue el final del video. Un plano donde yo ya no aparecía, solo la figura frente a la cámara, acercándose, hasta llenar toda la pantalla con sus ojos rojos. Desde esa noche no he vuelto a dormir tranquilo. Cambié de ciudad, de vida, incluso de nombre, pero a veces, en la oscuridad de mi cuarto, sigo escuchando mi nombre susurrado al oído. La casa quedó atrás, sí, pero lo que habitaba en ella, me sigue acompañando.